Camaradas, reciban un gran saludo en este canal. En fin, el día de hoy vamos a seguir hablando sobre la tienda plana número 2. Es la segunda parte sobre el tema. Bueno, ya hemos explicado las razones por las cuales hacemos este tipo de respuestas a esta gente y por qué creemos que es necesario continuarlas. Al mismo tiempo nos sirve de forma dialéctica para retroalimentarnos nosotros de la mente. Todas las tonterías que terminan cometiendo ellos, a partir de ellos podemos usarlas en su contrario para nosotros hacernos más sabios. Así es que eso es lo bueno de hacer respuestas al respecto de este tipo de cosas, que es obvio. Después de todo, es como decía Luis Pasteur, si no mal recuerdo, es necesario una mente poco usual para entender lo que es obvio. Yo lo aprendí de Enrique Ganem, pero me parece que él citaba a Luis Pasteur al respecto. Pero bueno, ya continuando sobre el tema al respecto. ¿Por qué si la Tierra es redonda nos parece plana? De hecho, si nosotros recortamos un pedazo de pavimento, un pedazo de suelo, un pedazo de lo que sea, y nosotros vamos a encontrar que va a ser más bien la forma plana en vez de tener una forma redonda. Entonces van a decir, vamos a medir la curvatura de esto y no le van a encontrar ninguna curvatura a ese pedazo de plano. Entonces van a decir, es un pedazo de plano, entonces resulta que la Tierra es plana, como han dicho los terraplanistas, ¿no? Y que finalmente es el argumento estrella, ¿no? En fin, ¿cuál es la razón de todo esto? ¿O pues, a qué va todo esto? Bueno, nosotros ya explicamos en la longitud de curva el número pi, en ese primer video que subí yo al respecto de eso, las razones de esta situación, que la recta y la curva terminan convergiendo al mismo tiempo y que como terminan convergiendo, es decir, infinitesimalmente hablando, es decir, agarra una curva y tú te fijas en un pedazo muy chiquito de esa curva y lo que tú vas a encontrar en ese pedazo muy chiquito de esa curva es que vas a hacer como si que fuera una recta. En ese sentido, lo que nosotros decíamos en aquel entonces era que lo recto y lo curvo terminaban convergiendo dialécticamente hablando. Creo que en vez de escucharme a mí decirlo, valdría mejor la pena que escucharan al viejo Engels decirlo al respecto. Ustedes pueden leerlo en Dialéctica de la Naturaleza. En fin, voy por mi librito y aquí está atrasito mi librito sobre Dialéctica de la Naturaleza. Se me cayeron las escuadras, lo han de perdonar ustedes, ¿no? Y en fin, el problema de esta gente, en última instancia, de los terraplanistas, es que son muy empiristas. En lo que busco la frase, les voy a explicar qué es el empirismo. El empirismo es cuando tú solamente consideras que todos los conocimientos que te llegan a partir del universo son a través de tu sistema nervioso, a través de tu cabeza, de tus ojos, de tus 5 sentidos, y que tú no puedes generar más conocimiento a partir de ello. El empirismo en ese sentido jugó un papel progresista hace mucho tiempo, en la época cuando estábamos saliendo de la Edad Media, porque era una idea que servía para combatir a las viejas ideas del pasado de la Edad Media, ¿no? El padre del empirismo era Bacon, Francis Bacon. Y nosotros en ese sentido pues apoyábamos a Francis Bacon. Ya encontré la cita, pero voy a terminar de explicarles lo que es el empirismo. En fin, este señor, el Bacon, pues no era un materialista, sino que era un materialismo que estaba ahí surgiendo, ¿no? Como que estaba en cascarón, todavía estaba en el huevo que estaba surgiendo, pero sin duda alguna ya era algo que estaba surgiendo a partir de eso. Sobre el materialismo ya haré alguna otra cápsula al respecto. En ese sentido era pero hoy, el día de hoy, era progresista en aquel entonces, pero hoy se vuelve una idea que se vuelve su contrario, ¿no? Nadie regresa a cuando hay unas grandes BMWs, cuando hay Mercedes-Benz, cuando hay carrazos como los Ferrari, qué sé yo, esos tipos de carrazos. Nadie se regresa a usar los viejos carros del pasado, ¿no? De cuando apenas, por ejemplo, Henry Ford estaba produciendo sus carros. Nadie regresa a sus viejos carros. Pues regresar a las ideas del empirismo es efectivamente abandonar, qué sé yo, un Lamborghini para tomar un carro de esa época y hacer los trabajos que ahora nos corresponde con un carro de esa naturaleza. Es una cuestión reaccionaria. De la
misma forma creemos que es lo mismo en la cuestión filosófica, agarrarse del empirismo para regresar e intentar resolver los problemas que actualmente intentamos resolver. En fin, ese es el problema en el que están cayendo todos los terraplanistas. El problema de los terraplanistas es que son empiristas, que solamente se basan en lo que ven. Ah, es que como yo siento que en este momento solamente la Tierra es plana, entonces tiene que ser plana en todos lados. Y el problema de esta gente es ese empirismo filosóficamente hablando. Ya hemos hablado en muchas otras ocasiones que el problema de la Tierra plana es un problema que es regresarse todo a la Edad Media, y que todos los conspiranoicos lo que realmente nos quieren es regresarnos a todos a la Edad Media, y es exactamente eso lo que representa el empirismo de ellos, regresarnos a la Edad Media, regresarnos a usar, ya que digo, carretas, que van a usar como unas, qué sé yo, ni siquiera una rueda. Habrán descubierto estos güeyes cuando ya tenemos los Lamborghinis y carros por el estilo, ¿no? Ese es el problema de los terraplanistas, es regresarnos otra vez a la Edad Media. Y bueno, ahora les voy a leer esta cita del libro de Dialéctica de la Naturaleza de Federico Engels. Yo tengo esta editorial, no quiero decir las editoriales, ni porque no vayan a decir que estoy haciendo un comercial y no quiero caer en esa situación. Así que solamente les leeré lo que dice el libro. Recta y curva aparecen equiparadas en última instancia en el cálculo diferencial. El triángulo diferencial, cuya hipotenusa forma la diferencial del cálculo, abre paréntesis, en el método tangencial, cierra paréntesis, puede considerarse esta hipotenusa como una pequeña línea recta que es al mismo tiempo elemento del arco y elemento de la tangente. Ya se considere la curva como integrada por infinitas líneas rectas o se le considere como una curva fija, puesto que la curvatura es en cada punto M infinitamente pequeña. No cabe duda de que la última relación existente entre el elemento de la curva y el de la tangente es una relación de igualdad. Por lo tanto, también aquí, aunque la relación se acerca siempre a la igualdad, pero la naturaleza de la curva es siempre asintótica, puesto que el contacto se limita a un punto carente de longitud, se acepta en última instancia que se ha llegado a la igualdad entre lo recto y lo curvo. Allí, donde termina sobre poco más o menos la matemática de lo recto y lo curvo, se abre una nueva trayectoria, casi infinita, con la matemática que concibe lo curvo como recto, triángulo diferencial, y lo recto como curvo, curva de primer grado, como una curvatura infinitamente pequeña. ¡Oh! Metafísica. Esto es lo que nos explica Federico Engels en su libro de Dialéctica de la Naturaleza. En el Anti-Düring, el señor Federico Engels vuelve a hablar de lo mismo, de la igualdad entre lo recto y lo curvo, más bien la relación dialéctica entre lo recto y lo curvo. En fin, entonces ya hemos dicho nosotros, la superficie de la Tierra es una superficie curvada, con curvatura positiva. En fin, aquí está ese señor. Hola, salúdalos. Si nosotros tomamos un pequeño pedazo de este valedorcillo aquí, nosotros lo vamos a ver como si que fuera una cosita plana, porque lo que nosotros somos pequeñas hormiguitas dentro de una variedad, de una variedad, es decir, de esta esfera, y nosotros lo que vamos a ver es una cosa de forma infinitesimal como un plano, y vamos a ver que el plano tangente en el punto coincide con la superficie. Ya lo ha explicado Federico Engels, no es como que tuvieras acá una infinidad de planos pegados sobre esta superficie, infinitamente pequeños, y toda esta infinidad de infinitamente pequeños, mientras más pequeños sea, entonces vas convergiendo al plano, y entonces lo que tú tienes es un maravilloso plano. Entonces esa es la igualdad entre lo recto y lo curvo. Yo discrepo de aquellos que hacen ver el cálculo diferencial e integral y como consecuencia la geometría diferencial como una disciplina que lo que busca es ver qué propiedades se hereda el plano tangente de la variedad, o en todo caso la recta tangente sobre la curva. Yo realmente discrepo de esa situación. Eso es lo que finalmente plantea la lógica formal, es una forma formal de ver las cosas. Para nosotros en la dialéctica, nosotros es más bien una situación donde lo recto y lo curvo dialécticamente terminan uniéndose, ¿no? Eso es lo que, y para ver más detalles de la unión y lucha de contrarios, les recomendamos pues ver la cápsula que hemos sacado sobre el tema, y que pues, se suscriban al canal, ¿no? Ya se ha dicho de paso.
Pues miren, esto es lo que pasa cuando nosotros vemos, estamos aquí en el plano, somos unas pequeñas hormiguitas y a eso es a lo que se le llama geometría diferencial intrínseca. Cuando tú estás ahí desde adentro de la superficie, cuando eres una hormiguita dentro de la superficie y tú ves las cosas como si que fuera una pequeña superficie. Eso, como si fueras una pequeña hormiguita dentro de la gran superficie. Eso es lo que es la geometría diferencial intrínseca. Para ti todo sigue siendo un plano, lo sigues viendo como un plano y entonces empiezas a trabajar como si que estuvieras en el plano tangente y entonces dices que todo lo que está pasando en el plano tangente es como si que sucediera en la superficie o en la variedad en general. Eso es lo que ocurre en general con la geometría diferencial local. Cuando hablas de geometría diferencial global, te está saliendo de la superficie. Entonces aquí sale un cohete. No tengo ningún cohete, pero vamos a pensar que vamos a agarrar ese conejo. Es este conejo dentro de su empaque. Vamos a pensar que este conejo sale aquí volando y supongamos que esta es una nave espacial el conejo. Y entonces el conejo está aquí en, digamos, en Petrogrado, en San Petersburgo. Y entonces sale de San Petersburgo y sale por acá. Y entonces él no va a ver ningún plano tangente. Y entonces como no va a haber ningún plano tangente, va a ver esta cosa como es en su totalidad. El todo es mayor que la suma de sus partes. Esa es otra de las leyes de la dialéctica, de las cuales en otras ocasiones platicaremos. Y bueno, ya que le puedo decir, cuando usted está viendo acá, está viendo otras leyes. Y entonces este cuate lo que empieza a plantear es otro tipo de leyes diferentes a las leyes de la geometría diferencial intrínseca, y entonces empieza a plantear las leyes de la geometría diferencial global, como lo es por ejemplo el teorema Gauss-Bonnet. Y entonces aquí ya gobiernan otras leyes sin que deje de ser geometría diferencial, que el teorema de Gauss-Bonnet es una especie de teorema fundamental del cálculo que ha sido olvidado, que nos liga la topología con la geometría diferencial, y de eso en otra ocasión ya hablaremos. Creo que ahí están las claves de muchas cosas, incluso para comprender la naturaleza del universo, porque en muchas ocasiones nosotros, ya como he hablado en la cápsula anterior, hemos cometido errores, pero eso ya lo voy a dejar sobre cosmología, intentando extender el rango de validez de teorías físicas. Eso ya hablé en otra ocasión, en el primer capítulo sobre la Tierra plana. Y bueno, como ya me pasé de tiempo, muchas gracias. Y bueno, no puedo decir, las últimas palabras siempre son para los tontos, que nunca han dicho suficiente, es lo que decía Carlos Marx, pero yo ya he dicho suficiente. Y si no, haré otro capítulo para seguir hablando al respecto. Muchas gracias, suscríbanse al canal y lean nuestro periódico, periódicorevolucion.org.mx. Gracias por todo y les agradece el mundito este que tengo aquí.